Oremos Digital. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Viernes 17 de abril, de la octava de Pascua, solemnidad, color litúrgico blanco. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 1 al 12. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuera sanado, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron. Eran unos 5,000 hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás y con Caifás y Alejandro y los demás que eran familia de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho eso ustedes? Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, porque les hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogan ustedes hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Quede bien claro a todos ustedes y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron, a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante ustedes. Él es la piedra que desecharon ustedes los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 118. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor: eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos, y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Tengan todos ustedes un feliz día. En este día vamos a orar por la salud de todos los enfermos y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a controlar
esta pandemia, que le dé sabiduría a los gobernantes, que le dé el don de la sanación a todos los médicos, enfermeros, que todos los que cuidan de los enfermos lo hagan con amor, que los enfermos dediquen este tiempo de dolor, de sufrimiento, en oración y penitencia para que el Señor de aquí saque la santidad y al resto nos haga fuertes y nos haga ante todo prudentes para que nos podamos cuidar y poder así salir adelante. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a decir 3 cosas de la palabra de Dios en este día. La primera de ellas, vemos cómo Pedro y Juan sufren persecución a causa de ellos llevar la sanación a un enfermo. Los meten a la cárcel y les piden explicaciones. Pedro, lleno del Espíritu Santo, entonces habla con claridad y dice que el único que puede dar la salvación en esta tierra es Jesús de Nazaret. Todos nosotros, los bautizados, los que somos creyentes, los que nos llamamos cristianos, debemos reconocer en Jesús al verdadero Salvador. Hace unos días salieron unos audios y unos videos de unas personas asegurando que Dios se le presentó a alguien y que le dijo que se encontrara en la Biblia un cabello y que de ese cabello hiciera algo y que se lo diera a beber a todos los de la familia para que se sanaran ellos. Yo me pregunto, mis queridos hermanos, ¿será que el Señor se pega de alguna cosa tan absurda para dar la sanación? ¿Será que lo que hizo Jesús de Nazaret en esta tierra no vale? Queridos amigos, muchos de nosotros creemos tanto en cosas que no valen la pena, en cosas absurdas, en cosas que no tienen sentido, pero a Jesús que subió a la cruz por nosotros, a Jesús que entregó su vida por nuestros pecados para nuestra salvación, a Él no le creemos. A nosotros no nos salva más que Jesús y su palabra. A eso vino Jesús, a enseñarnos cómo debemos nosotros caminar. Estos hombres, estos gobernantes, se burlaban de Jesús y no querían que Él fuera rey y por eso lo asesinaron. Jesús quiere ser el rey de tu vida y de mi vida. Él hoy quiere sanarnos, Él hoy quiere salvarnos, Él hoy quiere liberarnos. ¿Por qué no le hacemos caso? ¿Por qué no le obedecemos? Caminemos a la luz del Señor para que Él nos muestre la salvación, para que Él nos muestre la paz. La segunda parte, la segunda idea, la quiero sacar del Evangelio. Habían 6 apóstoles. Ellos habían vuelto a su vida normal, a su vida de pescadores. Ellos sabían muy bien que su maestro ya no estaba y por eso regresan. Esos años que habían caminado junto al Señor no los habían entendido, les faltaba algo y por eso más bien retrocedieron y comenzaron a hacer las cosas mal, tanto así que ni siquiera sabían pescar. Cuando llega el Señor, les muestra la derecha y les dice, allí van a pescar. Y resulta cierto, sucede un milagro. El Señor les muestra por dónde deben caminar. Queridos hermanos, nosotros hemos caminado ya con el Señor muchos años. Pongámonos los años que tenemos, sumémoslos. Sumemos desde el día que nos bautizaron hasta el día de hoy. ¿Qué hemos aprendido del Señor? ¿Será que con Él hemos ya comenzado una vida nueva? ¿O como los discípulos seguimos caminando de para atrás, seguimos perdiéndonos del camino y seguimos haciendo las cosas mal? Cuando estamos con Jesús, siempre vamos a caminar por el camino correcto. Nunca nos vamos a equivocar cuando caminamos por donde el Señor nos señala, por donde el Señor nos muestra. Y la última idea, mis queridos hermanos y hermanas, es acerca de Pedro. Dice el Evangelio que cuando Juan le muestra a Pedro que ese Señor, que ese personaje era Jesús, dice el Evangelio que Pedro se tira al agua porque estaba desnudo. Les invito para que recuerden en el Génesis por qué se escondió Adán y Eva. Se escondieron ellos porque sentían que estaban desnudos ante Dios. Esa desnudez significa que habían pecado. Pedro se acordó que él tenía una deuda con el Señor y la deuda fue que lo negó 3 veces antes de que el gallo cantara, según el Evangelio de Juan. Por eso se tira al agua,
porque estaba avergonzado. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, nos encontramos desnudos ante Jesús y no nos avergonzamos? Ojo, mis queridos amigos, no hagamos que el pecado haga callo en nuestra conciencia. Pidámosle al Señor que nos ayude a sentir dolor, a sentir contrición de corazón cuando hemos caído en el pecado, para así pedirle perdón, reconciliarnos con Él y volver a ser sus amigos. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No olvides dar clic en me gusta y suscríbete al canal de YouTube si no lo has hecho. O pide este servicio de Oremos Digital al WhatsApp 318-447-0490.